Muy bien. Y nuestro café de esta mañana se titula Volvamos a su palabra, volvamos a sus promesas. Ese es el nombre de este café. Creo que se hace necesario, ¿verdad? Cuando estamos atravesando situaciones contrarias a lo que Dios nos ha prometido, situaciones o circunstancias que nos han tal vez hecho olvidar o no recordar las promesas que Dios ya nos entregó, las promesas que el Señor ya nos dio, se hace necesario volver a la palabra de Dios. Acuérdense, porque hoy vamos a volver a leer esa parábola del sembrador y acuérdémonos que lo primero que el enemigo roba, perdón, es la palabra, son las promesas. La primera tierra donde fue sembrada la palabra, dice que es esa tierra donde el enemigo viene a robar la palabra, viene y se roba la semilla. Entonces, cuando el enemigo se roba la semilla de la palabra, es cuando nosotros perdemos de vista, perdón, me dio alergia a algo, perdemos de vista lo que Dios nos ha dicho, perdemos de vista aquello que Dios prometió que va a cumplir. Y si algo tú y yo tenemos que tener claro es que la única forma en que tú y yo agradamos al Señor es a través de la fe. Por eso dice que sin fe es imposible que agrademos al Señor y que es necesario que tú y yo tengamos claridad de las promesas, porque la fe es por oír la palabra de Dios. La fe viene del oír. La única forma de agradar a Dios es a través de la fe. Y la fe se desarrolla o se habilita, se hace real en nuestra vida a través de oír la palabra, a través de oírla. ¿Por qué necesitamos oírla? Porque primero no la conocíamos y segundo, porque no la entendíamos y porque tercero, la palabra misma es la que produce en nosotros el milagro. Por eso, hoy en esta mañana de café, a muchos hijos, a muchas hijas de Dios, las cosas parecieran no estarle saliendo como Dios las ha prometido en el área emocional, en el área física, en el área económica, en el área familiar, bueno, en cualquier área que tú estés viviendo, pareciera como que es contraria a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a las promesas. Necesitamos desempolvar las promesas. Yo quiero que usted recuerde cuando el Señor llama al pueblo de Israel a salir de la tierra de Egipto para introducirlos en la tierra prometida, el Señor les da una serie de promesas, les da una serie de instrucciones en su palabra, pero ellos se olvidaron de esas promesas y ellos le creyeron más a las circunstancias, a las adversidades. Y esa primera generación se murió en el desierto. Esa generación que salió de Egipto se murió en el desierto. Entraron a la tierra prometida, entraron a la tierra prometida sus descendencias, las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones fueron las que entraron porque olvidaron y perdieron de vista la palabra, la promesa de Dios. Y quizás a muchos hijos de Dios hoy las promesas de Dios pareciera que están muy distantes y están muy lejos, pero quiero decirte que la única distancia que hay es en que tú traigas a memoria, en que tú vuelvas las promesas de Dios a tu vida, en que tú las vuelvas a traer, en que tú las vuelvas a apropiar, en que tú las vuelvas a decir, en que tú las vuelvas a repetir, a grabar en tu corazón, en que tú las hagas tuyas las promesas del Señor. Quiero decirte que, quiero decirte que es necesario que volvamos al Señor. Es necesario que volvamos nuestro corazón a Él a través de traer las promesas de Dios. Si hoy hay un área en tu vida o muchas áreas en tu vida en las que no estás viendo la respuesta de parte del Señor conforme a lo que Él quiere para ti, porque tú sabes que el deseo de Dios para nosotros es de bienestar. Los planes de Dios para ti, para mí son de bien. Dios desea darnos vida, salud. Dios desea que tú y yo experimentemos la paz, la provisión, la restauración, el propósito. El deseo de Dios es que tú y yo experimentemos de su bendición.
Si hay algún área en tu vida en la que no estás experimentando, yo te voy a invitar en esta mañana a que traigas la palabra de Dios, a que vuelvas las promesas de Dios a tu vida, a que desempolves esas promesas y las traigas de nuevo a tu boca. ¿Qué significa traer la palabra de Dios? ¿Qué significa traerla a nuestra memoria, traerla a nuestro corazón, repetirla, apropiarla, imaginarla, escribirla, grabarla, decírnosla las veces que sean necesarias, decírnosla de mañana, de tarde y de noche, volver a traer esa promesa a nuestra vida. Hoy el Señor quiere que volvamos a sus promesas, que volvamos a su palabra, porque su palabra es la que produce fruto en nosotros. Su palabra es la semilla que se siembra en el corazón y que hace germinar en todas las áreas de nuestra vida el fruto que Él ha prometido. Quiero que leamos nuevamente, si tú nunca lo has leído, me acompañes. Vamos a leer la parábola del sembrador para que podamos comprender un poquito el poder que tiene la palabra. Acompáñame al libro de Marcos en el capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 dice de la siguiente manera, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hoy el Señor nos está diciendo, volveos a mis palabras, volveos a mis promesas. Vuélvanse, vuélvanse a mis promesas, vuélvanse a mi palabra. Han dejado quizás que el enemigo robe mi palabra de sus corazones. Han dejado tal vez que mi palabra se ahogue en medio de las circunstancias adversas. Han dejado tal vez que las circunstancias se prevalezcan antes que mi palabra. Han dejado tal vez que en sus mentes se llenen de duda, de incredulidad. Han dejado seguramente anidar en su corazón las mentiras, el engaño del enemigo a través de un diagnóstico, a través quizás de una circunstancia difícil y lo más seguro de haber puesto tu oído en el lugar incorrecto.
De ahí el enemigo engaña y roba la palabra, porque la palabra es poder. Si ustedes nunca lo han leído, la palabra dice, la escritura dice que la palabra es como una espada de doble filo. Quiero que leamos este pasaje. Permítanme, se los busco y les digo dónde está, para que lo leamos y podamos entender el poder de la palabra. Denme un momento, por favor. Mira lo que dice la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 4 verso 12. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Muy cuidado, es eficaz, es decir, tiene el poder de transformarlo absolutamente todo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el estado de enfermedad a un estado de salud. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar la tristeza en gozo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. La palabra de Dios tiene el poder de transformar absolutamente todo, porque dice es viva, es decir, no está muerta. La palabra de Dios es vida, está viva, dice, y es eficaz, más cortante, dice, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Cuando Él nos dijo el pan de vida, lo dijo en un sentido figurativo, es decir, es lo que nos alimenta, ¿verdad? Es lo que nos sustenta, es lo que nos da vida a nosotros, porque la palabra de Dios es Cristo viviendo en nosotros. Y el Señor nos está diciendo que nos volvamos a sus promesas, que nos volvamos a su palabra, que en esa circunstancia en la que no estamos dando fruto, en la que no estamos viendo el fruto del Señor, dice, traigan la palabra, traigan la promesa de regreso a sus corazones, vuélvanla a escribir en su mente, vuélvanla a recordar, comiencen a decirle, comiencen a hablarle a la circunstancia, a la adversidad, al problema, comiencen a apropiar, comiencen a tomar poder, comiencen a recobrar las fuerzas en mi palabra. Lo que nos sostiene a los hijos de Dios no son las cosas, no son las personas, no es tu cuenta bancaria, no es tu amigo, no es el título que hoy tal vez profieres o que tienes hoy acumulado. Lo que nos sustenta a los hijos de Dios son sus promesas, es su palabra la que nos da a nosotros todo el respaldo en medio de la adversidad, de la dificultad y en cualquier tipo de momento de nuestra vida. Tú y yo no vivimos por lo que los hombres digan de nosotros, ni por lo que las circunstancias nos digan. Nosotros vivimos sustentados en las promesas del Señor. Es necesario que la palabra de Dios prevalezca. Es necesario que la palabra de Dios tome el primer lugar en nuestra vida, porque la palabra tiene ese poder grande de transformarlo todo. Si entendiéramos el poder de la palabra, la usaríamos las 24 horas del día. La diríamos las 24 horas del día. La diríamos en nuestras canciones, la diríamos en nuestros poemas al Señor, la diríamos de levantarnos y acostarnos con la palabra, la diríamos cuando entramos a la ducha a bañarnos, la diríamos cuando caminamos, cuando vamos de camino al trabajo, la diríamos cuando estamos en toda circunstancia. Pasaríamos tarareando con nuestra boca las promesas del Señor. Porque la palabra de Dios, si entendiéramos que la palabra lo sostiene absolutamente todo, de hecho, toda la creación fue creada por la palabra de Dios. Dios dijo y Dios hizo. La palabra que el Señor profirió se cumplió. Dios dijo, háganse los cielos y se hicieron los cielos, hágase la luz y se hizo la luz. Al mar le dijo, hasta aquí llegas, a las aguas del mar, hasta aquí llegan, este es tu límite, y él se quedó ahí donde Dios le dijo, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Así que la palabra tiene un poder sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y si hoy tú y yo
estamos atravesando adversidad en algún área, yo te voy a invitar, vuelve a la palabra, vuelve a la promesa, vuelve a las promesas del Señor, tráigalas de regreso a su vida, haga de la palabra su modo de vida, haga de la palabra que dice la palabra. ¿Qué pasa? Que muchos hijos de Dios ni siquiera conocen la palabra, que muchos hijos de Dios ni siquiera han tomado las promesas como propias, como suyas. Y mira lo que dice, les voy a decir, mira en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 lo que dice el autor del libro con relación a la palabra. Mira lo que dice en el versículo 9 dice, hablando del reposo, está hablando de lo que les pasó al pueblo de Israel cuando Dios les prometió que los iba a sacar, que los iba a introducir a una tierra de bendición, donde no comerían el pan con escasez, donde fluía la leche y la miel, donde serían bendecidos. Y les dice así, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira lo que dice el Señor, no puedes estar vagando en tu corazón. ¿Qué fue lo que le pasó a aquel pueblo que pereció en el desierto? Aquel pueblo que estaba llamado a entrar a la tierra prometida. Dice el Señor, no endurezcan sus corazones para que la palabra no pueda penetrar. Tienen que tener el terreno fértil. ¿El terreno donde es? El corazón. Tiene que estar la tierra abonada para que la palabra entre, penetre y dé fruto. Cuando el Señor habla de un terreno bueno, está hablando de un corazón preparado, de un corazón crédulo, de un corazón lleno de fe. Tiene que ser un corazón que no duda, que no pone en duda ni un milímetro de lo que está escrito en su palabra. Un corazón que cree al 100% los detalles de sus promesas, pese a que muchas veces no las vea, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor, no endurezcan los corazones, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dígale a su corazón, no andes vagando más. En el creerle a las circunstancias, en el creer al engaño del enemigo y dudar de las promesas del Señor. Dile, no vagues más, corazón mío. Decidamos hoy en el nombre de Jesús creer a sus promesas. Decidamos hoy que nos sea firme las promesas del Señor, que nos sean firmes, que si Dios me dijo que mi Dios suplirá pues todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Dios me va a suplir de todo. ¿Qué quiere decir? Que no me va a faltar absolutamente nada. Que si Dios dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, no me faltará absolutamente nada. Que el Señor me dice que yo soy árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que en todo tiempo su hoja está verde y que todo lo que hace prospera. Yo le creo al Señor. Que si el Señor me dice que por sus llagas yo he sido curado, he sido sanado, he sido liberado de la enfermedad, que Él ha quitado de mi cuerpo todas las dolencias, todas las enfermedades, pues yo lo tengo que creer al pie de la letra porque es que es su palabra. No puedo divagar, no puedo decir un día, ay, estoy bien, pero vamos a ver qué pasa. ¿Será que vamos a ver cómo amanezco mañana? No, pese a cómo amanezca mi cuerpo mañana, yo sé que está sano porque Cristo ya me sanó. Cristo ya me liberó de la condena de la enfermedad y de la muerte. Cristo ya me restauró. Pese a que las circunstancias económicamente tal vez no sean como las que yo anhelaría vivir, yo tomo las promesas de Dios y yo le creo al Señor que Él ya me prosperó, que Él ya me bendijo y me bendijo con toda bendición espiritual y con toda bendición. La bendición espiritual abarca todas las áreas de mi vida porque todo tiene una raíz espiritual. Así que yo tomo promesa del Señor cuando dice el Señor y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, yo creo que tú llenas mi alacena, yo creo que tú llenas mis graneros, tú llenas en abundancia, no solamente con lo poco con lo sobreabundante, que mis hijos están perdidos, yo le creo al Señor, que mi casa y yo le serviremos a Dios, y que si mis hijos están perdidos, Dios usará esa perdición de mis hijos para que ellos lo conozcan.
Si aún ese es el motivo por el cual se han perdido, Señor, gloria a Dios que vuelvan a ti. Gloria a Dios, Señor, que se levanten para servirte a ti, Señor. Pero yo con todo lo creo. Que mis hijos son olivos de paz alrededor de la mesa, quienes tienen hijos. Yo creo que mis hijos no son rebeldes, yo creo que son olivos de paz. Y yo le creo al Señor y me apropio del Señor y me apropio de las promesas. Pero sabes una cosa, me dio una circunstancia y se nos olvida la promesa. Me dio una circunstancia y caemos en las tentaciones del mundo. Recurrimos a lo que el mundo recurre, ¿verdad? A la trampa del enemigo, al engaño del enemigo, porque al enemigo le encanta engañarnos. Él sabe que es mentira, él sabe que es mentira la crisis que estamos atravesando, él sabe que es circunstancial, pero a él le encanta aprovecharse de eso para hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti, para hacerte creer que no se va a cumplir lo que Dios te ha prometido. Él es experto en robar la palabra, él es un ladrón, dice la palabra de Dios, él vino a robar, a matar y a destruir. La misión del enemigo es quitarte la palabra de Dios del corazón para después poderte destruir y llevarte hasta la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, nos está diciendo, en esta mañana es necesario que vuelvan a mi palabra. Vuelve a la palabra, vuelve a la palabra. Que la palabra sea su preferente asunto cada mañana cuando usted se levanta. Que usted cada día sea conducido por lo que Dios te dice en la palabra. Que usted cada día traiga a memoria lo que Dios te ha prometido. Que cada día usted tome la palabra de Dios y se apropie en ella. Que usted no sea tan emocional que se deja llevar como estos jóvenes o estos hombres de Egipto cuando estaban este pueblo de Israel, esta primera generación que estaba en Israel, que vieron todos los milagros de Dios ocurrir. Ellos vieron el mar como se abrió, ellos vieron que Dios les mandó el maná del cielo y ellos vieron que Dios les mandó las codornices. Ellos vieron cómo Dios convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Ellos vieron cómo Dios se convirtió en una columna de nube en el día y en una columna de fuego en la noche con ellos. Ellos vieron la mano del Señor, pero aún dudaron en un momentico y dudaron y dejaron que el enemigo les robara las promesas y dejaron que el enemigo engañara sus corazones. Fueron a la tierra prometida y llegaron hablando diciendo, allá viven gigantes, nos van a comer como pan, imagínense, nos van a destruir, nosotros somos langostas delante de ellos. Llegaron hablando pestes. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra escasea en la vida de un hombre, su lenguaje es de pérdida. Cuando la palabra de Dios escasea en el corazón de los hombres, su lenguaje es de queja, su lenguaje es de duda, su lenguaje es de negatividad. Cuando la palabra de Dios escasea en la vida de un hijo de Dios, su lenguaje es de temor, es de incredulidad, su lenguaje es de queja, su lenguaje es de crisis. Ese es el lenguaje de los que dejan que la palabra de Dios se la roben del corazón. Tú puedes saber cómo está tu corazón por tu lenguaje. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Tienes un lenguaje de fe? ¿Tienes un lenguaje de esperanza? ¿Tienes un lenguaje de expectativa de bien? ¿Tienes un lenguaje de bendición sobre tu vida, de gracia, de favor? ¿O predomina sobre tu vida el lenguaje de la queja, de la negatividad, de la discordia, de la escasez, de la carencia? ¿Cuál es el lenguaje que predomina? Si está predominando aquel de la carencia, de la escasez, de la negatividad, hoy el Señor te está diciendo, vuelve a mis promesas, vuelve a mi palabra, vuelve a lo que yo he dicho de ti, vuelve a lo que yo ya gané para ti, vuelve a mi palabra te va a hacer fructificar, mi palabra te va a sanar, mi palabra te va a restaurar, mi palabra te va a renovar, mi palabra te va a multiplicar, mi palabra hará lo que dice en ella porque al pie de la letra la cumpliré. De hecho, la misma palabra de Dios dice que Dios no es hijo de Dios para que mientan y para que se arrepienta de lo que nos ha prometido. Dios no se arrepiente de habernos salvado. Dios no se arrepiente de haber ganado todas las victorias por ti y por mí. Al contrario, dice el Señor que lo que Él dice, los sí de Dios son un sí y un amén. Son un sí que se cumple o se cumple. Entonces, hoy el Señor te está diciendo, vuelve a mis promesas, desempolva las promesas y ponlas en el centro de tu corazón. Grábalas en tu memoria, grábalas en tu mente, grábalas, hazlas tuyas, apropialas, apropialas. Y hoy el Señor te dice, cuando te vuelves a mi palabra, verás el fruto florecer al 30, al 60 y al 100 por uno.
Con esto terminamos nuestro café de esta mañana y abrimos los micrófonos para que nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Hola Silvi, feliz y bendecido día para todos. Eli, buenos días. Bueno, Silvi, pues la verdad estoy bastante conmovida porque cada vez que empieza el café, pues yo preparo mi Biblia, preparo todo y antes de entrar al café, yo estoy haciendo, recuerdas que en uno de los cafés decía que quería hablarle a muchas personas y tú me decías, no dejes solo ese devocional para ti, compártelo. Y yo, uno de mis grandes propósitos este año es fortalecer la relación con Dios y anunciar su palabra de alguna manera a muchas personas. Eh, Compré un devocional que lo iba a hacer para mí, devocional de 30 días para mujeres. Cuando tú me dijiste, no te lo quedes, tal vez compártelo, busca la manera de hacerlo, comencé a hacerlo y ya llevamos 21 días. Es decir, que llevo 21 días con más de 15 mujeres que se unieron al reto en el grupo y casualmente hoy el día del devocional dice retíralo y habla del poder de la palabra, cuando ofendemos con la palabra, lo que está en nuestro corazón. Y tenía abierta la Biblia porque pues también leo el Evangelio del día y casualmente el Evangelio del día estaba en Marcos en el capítulo 3 y tú nos hablas de la parábola de Marcos capítulo 4. Entonces yo lo tenía abierto cuando dice vámonos a Marcos al capítulo 4, a la parábola del sembrador y me quedo mirando la Biblia y digo, pero aquí estoy. Y yo le dije, muéstrame, Señor, háblame a través de tu palabra. Entonces pienso que no son casualidades, sino son diosidencias. Y es esa conexión tan linda que hay con Papito Dios, que como que todo se correlaciona, porque está relacionado a lo que estaba compartiendo esta mañana en el devocional y con lo que tú nos estás diciendo hoy de volver a sus promesas, de volver a su palabra. Pienso que estamos por buen camino, que voy por buen camino, que me estoy encargando de su parte y él se encargará de mis cosas, porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y él se encargará del resto. Entonces, de verdad que gracias y por ser esa luz en ese camino, de corazón te agradezco muchísimo, porque así como tú eres luz para mí, yo puedo ser luz para otras personas y esa es la idea, ¿no? Que podamos como que multiplicar y replicar. Eli, gracias por compartirnos y gloria a Dios, así es. Hoy el Señor nos está llamando a volvernos a Él, a su palabra, y a que nosotros seamos luz en medio de tantas tinieblas que viven muchos a nuestro alrededor y en medio de tantas vidas que necesitan experimentar de la luz de Cristo en sus corazones. Así que, gloria a Dios. Gracias por compartirnos, Eli. Bueno, no sé si alguien más desea abrir su micrófono y compartirnos qué se lleva en esta mañana de café. Hola Silvi, buenos días. Mayra, muy buenos días. ¿Estás? Movida, Silvi. Gracias a Dios, movida. Yo me venía sintiendo aquejada por una circunstancia que ha estado sucediendo en mi vida en estos días y justamente hoy en el devocional él me decía, porque es con título y todo, ¿no? Él me dice, toma la armadura de Dios y ven a caminar. Y me llevaba esta mañana a Efesios 6 y me trae hoy a recordar eso, a recordar que no debemos dejarnos llevar por las circunstancias y que debemos volver a Él y ponernos su armadura para recordar que la fe y que su palabra son los que nos mueven y nos transforman todo el tiempo y que el enemigo siempre va a estar ahí al pendiente muy sutilmente para querer buscar la forma de atacarnos y de que estemos mal, pero estando en Él con su armadura, las cosas simplemente se transforman. Entonces, movida simple. Gracias.
Mayrita, mira lo que tú has dicho, y la misma palabra lo dice. El enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice que él está como un león rugiente. ¿Por qué? Porque él se disfraza de Dios para condenarnos y para hacernos tropezar y caer. Pero nuestra arma más poderosa como hijos de Dios son sus promesas, es su palabra, porque la palabra de Dios, con ella fue que Cristo contrarrestó al enemigo cuando lo tentó, porque no solo nos tienta a nosotros, también tentó al Hijo de Dios y le ofreció los reinos del mundo y le ofreció eh, todo lo que humanamente pudiera ser deseable a los ojos de los hombres. Le tentó, pero el Señor Jesucristo lo venció a través de las promesas, porque cuando tú estás cimentado en las promesas del Señor, tú no te dejas deslumbrar por los deseos del mundo. Prima y prevalece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios prevalece en el corazón de aquel que la enraiza, que la propia, que la hace suya. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, vuélvanse a mi palabra, tomen las promesas, memoricen las promesas, hagan las suyas día y noche, repítanlas. Es necesario oírlas. Mira, se me olvidó compartirles algo que está ahí mismo en perdón, que está ahí mismo en Mateo, en Marcos. Era ahí en Marcos. Ven y les termino de leer un pedacito. Está en Marcos cuando termina la parábola. Marcos 4, estamos leyendo la parábola del sembrador. Quiero que lean, sigamos leyendo lo que dice desde el verso 21. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Mira lo que dice el Señor. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? ¿Qué el Señor nos está diciendo? Mire detenidamente lo que oye, es decir, tenga cuidado de lo que oye, porque lo que oye es la artimaña muchas veces que el enemigo usa para robarte la palabra, porque ¿cómo se roba la palabra? No es que él se la lleva y deja el vacío, no, es que otra creencia se planta en la promesa de Dios. Por ejemplo, Dios le dice, no morirás, y el enemigo le dice, vas a morir. O sea, planta una mentira sobre la promesa que Dios te da. ¿Sí me entiende? El Señor te dice, te voy a prosperar, te voy a multiplicar. El enemigo te dice, la situación está difícil. ¿Quién dijo que vas a prosperar? ¿No ve que todo el mundo no vio todos los negocios que ya se cerraron? ¿No se ha dado cuenta cuántos se están quebrando? ¿No se da cuenta cómo está la devaluación de la moneda? ¿No? Porque el enemigo planta una idea mentirosa para robarte la palabra. Es la forma. Por eso él dice, tengan cuidado con lo que oyen, miren lo que oyen, para que puedan tener claridad y tengan raíces profundas para que la palabra eche raíz, para que la palabra se cimente en tu vida. Porque la forma en que el enemigo te roba la palabra no es como usted se la imagina, que, ay, se la llevó. No, es que pone una mentira. Y así te robó la promesa, te pone una mentira en tu mente, te pone una mentira frente a la verdad de Dios. Dios te dice, como son mis días, son mis fuerzas, dice el Señor, que los hijos de Dios pasan los años, somos más fuertes. Dice la palabra de Dios, pero el enemigo dice, no, te estás envejeciendo, esa enfermedad es degenerativa, te vas a acabar, cada día siento menos fuerza, más debilidad, porque él te engaña y ahí te robó la promesa. Y cuando te la roba, pierdes el poder, el favor, la gracia de Dios sobre ti. Por eso hoy el Señor te está diciendo, vuelve a la promesa, volvamos a las promesas, que las promesas echen raíz y que si el enemigo quiere plantar una mentira en nuestra mente, no se la permitamos porque le sacamos y prevalece la palabra. La palabra se sobrepone porque no pueden estar dos ideas en un mismo lugar. Escúcheme eso. O sea, si usted cree que Dios te salvó, no puede estar la condena y la muerte por encima, porque o está la una o está la otra. No se pueden ocupar las dos. ¿Sí me hago entender? No pueden ocupar las dos. O tú le crees a Dios o le estás creyendo al mundo y el enemigo y a las circunstancias. O decides hoy tomar posesión de la promesa
o el enemigo te va a disfrazar, porque el enemigo le encanta usar la palabra de Dios también, quiero que sepa, pero la tergiversa, le quita, la tergiversa, la distorsiona. Al mismo Señor Jesucristo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, quitó una palabra. Tú no eres solamente el Hijo de Dios, tú eres el Hijo amado de Dios. Le quitó la palabra amado, porque a él le encanta distorsionar, distraer, engañar. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que tener todo el cuidado del mundo, hijas de Dios, hijos de Dios. Tenga todo el cuidado, porque esa es la manera en que él roba, a través del engaño. Y hoy tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Cuidado. Por eso dice que uno no se tiene que andar escuchando ni al negativo, ni al pesimista, ni al destructivo, ni al que habla todo el tiempo de crisis, de enfermedad. No, 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 no. Pese a las circunstancias, Dios dice, Dios me promete, Dios me prometió esto, y yo me sustento en esta verdad que Dios me da. Y esa es la palabra que para mí prevalece, a la que le creo y en la que me sustento. Con eso terminamos. Gracias, Mayrita, por compartirnos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvia, Hola, muy buenos días. Qué rico verte. sí, muchas gracias. Quería agradecerte nuevamente por el café y bueno, quería dar un testimonio, una vez más, de tantos testimonios que tengo que dar, porque bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, bueno, y a través de tu café, porque ha sido a través de tu café, que he empezado a ver todas esas grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Eh, he podido, he podido, he podido ver, he podido experimentar, he podido sentir todo eso que estás diciendo en este momento, de poder no dejarme llevar por el mundo, por lo que está a mi alrededor y poder experimentar todas esas bendiciones que Dios tenía para mí allí. Eh, ayer tenía un dolor grandísimo en mi hombro. Hace bastante tiempo tengo como un desgarro en mi hombro, pero empecé a orar como tú nos has enseñado, a declarar la palabra, a buscar en la Biblia todas las promesas que Dios nos da de sanidad. Y te cuento que amanecí sin el dolor en mi cuello, en mi hombro, en nada. O sea, estoy completamente bien por la gracia de Dios, por su amor, por su poder, por su misericordia, solo por Él. Entonces quería dar ese testimonio y quería decirle a todas que wow, que Dios es grande, que Dios es bueno y que solamente tenemos que escucharlo a Él, que verlo a Él y seguirlo a Él, nada más. Qué linda, muchas gracias por compartirnos y qué lindo testimonio. Eso hace la palabra. De manera inexplicable a los ojos humanos, opera sanidad, regenera tejidos, músculos, tendones, regenera órganos, libera, restaura, multiplica lo poco, inexplicablemente, porque las cosas del Señor son sobrenaturales. Pero cuando tú te apropias de la palabra es que su poder se desata. Es cuando la palabra prevalece ante la circunstancia. Es que el poder de Dios se desata de manera sobrenatural. Por eso la demanda más grande de Dios para nosotros sus hijos es fe. Crean. Por eso al que cree todo le es posible, al que cree en el Señor y su obra redentora, al que cree en cada una de sus victorias ganadas en la cruz, al que cree en su poder sobrenatural, al que cree que ha sido sanado, liberado, restaurado, aquel que cree experimenta de su poder y de su gracia. Así que bueno, muchísimas gracias por compartirnos, que el Señor te bendiga, me encanta verte. Saludos también a tu esposito, a tu hija, bueno, a Gracias. todos allí en casa, Dios Sí, te bendiga. gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Ah, ábrenos tu micrófono que no te escuchamos. Buenos días, Hola, Claudita, buenos hermoso días. café, súper buenos días. Este café me ha llegado hasta lo más profundo de mi ser. Yo hoy le doy gracias al Señor porque
Estoy en unos exámenes médicos, fui remitida a varios especialistas. Ayer tuve cita con el especialista de cuello y cabeza y el examen que él vio dijo, bueno, a pesar de que tienes 2 nódulos, no te preocupes, no son malignos y esto es de seguimiento. Vete tranquila, la tiroides está perfecta en este momento, está regulada y, eh, y los nódulos no son de cuidado, no son de peligro. Entonces, para darle la gloria al Señor. Y en esta mañana el Señor vuelve y me dice, aprópiate de las promesas, que el resto de los exámenes van a estar bien porque yo estoy cuidándote. Muchísimas gracias por este café, Silvita, que sí, tengo que decir, tenía alguito de miedo, sí, pero hoy el Señor me dijo, tranquila, y yo le creo al Señor y le creo a sus promesas. Para la honra y la gloria del Señor, me declaro en victoria porque Él está conmigo. Eso quería compartir. Gloria a Dios, Claudita, declaramos que estás completamente sana y que todos los exámenes van a reflejar que el Señor obró en ti, que el Señor ya obró en ti y estás completamente sana y restaurada. Lo creemos y lo confesamos y declaramos que tal como Jesucristo es, así eres tú en esta tierra. Jesucristo está sano, tú estás completamente sana porque Él vive en ti. Así que apropialo, haz lo tuyo, el Señor ya te sanó y te liberó y quitó todas las dolencias sobre tu cuerpo. Así que le damos gloria al Señor. Amén. Gracias, Claudita, por compartir. Muy bien. Con esto entonces terminamos en esta mañana nuestro café con propósito. Les extiendo un abrazo gigante. Que el Señor te bendiga rica, 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 rica y abundantemente. Que su gracia, su favor y su bendición reposen sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos. Que el Señor te persiga con todas sus bendiciones y te alcance y que su gracia y su favor siempre, siempre estén contigo. El Señor te bendiga en este día y en esta semana. Dios te bendiga rica y abundantemente. Chao, chao. Chao, Silvita. Amén. Bendiciones Un para ti, Un abrazo. Gloria abracito. María. Dios Chao, les Silvia, bendiga. amén. Chao, chao.